Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una edición más de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy estamos en la entrevista número 53 y tenemos una invitada también de honor. Ella es María Julia Moreira, que nos acompaña desde La Plata, Argentina. María Julia, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy buenas tardes. Bueno, también para mí es un privilegio que me estés entrevistando para este trabajo tan lindo que estás realizando. Así que bueno, un gran saludo. Gracias, María Julia, por conceder la entrevista. Tú eres una mujer que ha venido trabajando muchísimo, muchísimo por otras mujeres y por identificar a esas otras mujeres en América Latina, pero hoy quisiéramos rememorar tu propia historia, hacer un retroceso en la memoria, ir a tu cofre de memoria y que nos puedas contar un poco qué anécdotas, qué recuerdos traes de tu infancia, siempre creciste en La Plata, cómo fue tu familia, qué memorias, digamos, nos quisieras compartir el día de hoy. Sí, yo nací en La Plata un 28 de junio, pleno invierno para quienes vivimos en Argentina. Eh, Mi familia, bueno, siempre fue muy pequeña y cuando tenía 4 años falleció mi papá, así que mi infancia estuvo atravesada, creo que no solo mi infancia, toda mi vida estuvo atravesada por esa pérdida, porque bueno, yo soy de las personas que considera que sobre todo los padres, los roles son insustituibles, más allá que tuve la mejor mamá que me pudo haber tocado y en mi crianza ayudó muchísimo mi abuela, jugó un rol fundamental. Obviamente esa ausencia o esa presencia, pero no visibilizada, fue difícil. Ello no hizo que no pudiera vivir mi infancia, una infancia que la verdad la prefiero a lo que veo hoy en día, que no me gusta, porque era la posibilidad de salir y encontrarte con amigos y amigas. El tema de la inseguridad no estaba tan latente como está ahora, ni tampoco esto de las redes. Eh, Eran otros los juegos. Disfrutaba mucho de estudiar, siempre fui una gran apasionada del estudio y creo que más allá del amor que recibí de estas dos grandes mujeres que marcaron mi vida, hubo dos pilares en los cuales yo me aferré. Uno que fue el estudio. Siempre fui muy curiosa y me encantaba investigar y aprender y pasaba largas horas y no era una ardua tarea. Y también mi religión, eh, que es la católica, apostólica romana. Siempre sentí que fue una gran ancla, sobre todo para poder comprender a la luz de la fe cuestiones que por lo menos en mi caso no hay otro método u otro medio para poder explicarla. Pero tuve una adolescencia, tuve una infancia y una adolescencia tranquilas, sin sobresaltos, recuerdos de amigos y amigas entrañables, algunos de los cuales ya también partieron a medida que uno va creciendo. También se va yendo mucha gente, algunos a temprana edad, eh, pero guardo esos recuerdos. Y siempre en mi ciudad y con hermosos paseos a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que me gusta mucho porque ofrece más posibilidades que quizás la ciudad de La Plata. Este pequeño relato que nos das sobre tu infancia me hace pensar mucho en los mini momentos, ¿no? En los momentos de felicidad. ¿Cuál es ese, por ejemplo, ese momento de felicidad o ese momento que te conecta, por ejemplo, con lo espiritual que nos vienes contando, o sea, esa conexión con Dios? ¿En qué momento de tu vida también, de tu propio crecimiento, de forjar esa identidad? Empiezas a identificarte como católica, pero a encontrar esa conexión espiritual. ¿Hay algún momento específico?
Bueno, obviamente yo vengo de una familia católica práctica y obviamente esos valores se van inculcando y también creo mucho en el tema de la genética. De hecho, yo siempre desde mi jardín de infantes y mi escuela primaria y secundaria fue en un colegio católico. Así que desde primer grado que recuerdo dar los primeros pasos y después con la comunión y además muy atravesada por lo que me había pasado, ¿no? Es como que sentía y también ayudada por mi mamá y mi abuela eh, de buscar ese ser superior que es un gran consolador, siempre y cuando, a ver, haya un terreno fértil, o sea, en mi caso lo hubo, hay gente a la cual vos le podés, creo que la fe es algo que se tiene o no, no es algo que se pueda ni comprar ni adquirir, ni decir hoy tengo fe y la tengo. Entonces, creo que fue toda una concatenación entre lo que me había pasado, esa comunión de amor que se estableció entre las tres mujeres de la familia, y bueno, elevando siempre, y además, y creo que en la actualidad también pasa cuando alguien parte y sobre todo una es una niña o se trate de un niño, siempre te mencionan, bueno, tu papá o se fue con Dios o está en el cielo, entonces es como que hay un primer vínculo, un primer lazo a esa figura celestial. Es raro que te digan, no sé, está a la vuelta del jardín, porque uno lo iría a buscar. El cielo es como algo que es inalcanzable. Sí, es todo un misterio, ¿no? Es el misterio de la vida misma y el misterio de Dios, para quienes obviamente creen y profesan. Y como dices tú, pues esto de la fe también es único, ¿no? Ujú. En ese ejercicio de identificar, por ejemplo, esta triada de la que hablas, de estas tres mujeres, que me parece un símbolo muy importante, ¿no? Para ti en tu historia, es una triada de tres mujeres. Eh, ¿Qué sientes que te heredó tu abuela, que te heredó tu madre? O sea, en esos recuerdos también hay alguna sensación positiva de herencia, de esto que yo hoy en día soy, lo pude haber aprendido, digamos, ¿hay alguna acción puntual, una actividad puntual que recuerdes de tu abuela y que tú hoy en día la practiques? Bueno, mi abuela era la madre de mi madre, así que mi abuela había criado a mi mamá. Yo creo que lo que siempre destaco y les agradezco desde lo más profundo del corazón es haberme legado principios y valores eh, que son, siempre digo, lo único que me voy a llevar el día que a mí me toque partir. Me educaron de una forma del respeto al prójimo, del amor al prójimo, de que hay cosas que nunca se llevan a una mesa de negociación, el cuidado de mi persona y de las personas que me rodean. Creo que eso fue lo más importante y de lo que me siento más orgullosa hoy en día y siempre, aunque los principios y valores hoy estén en crisis y a veces parezca que uno va en contra del mundo, siempre los reafirmé y es algo que les agradezco y les voy a estar agradecidas. Y bueno, yo obviamente creo en que algún día las voy a volver a ver. No sé de qué forma, pero se los pude decir en vida y eh, también se los volvería a agradecer porque creo que es el mejor legado que tuve. Es muy bonita esta entrevista de hoy porque es como un capítulo de mujeres de fe y me da una sensación de paz escucharte, pensando también en este propio proceso. Después decides estudiar o en la medida que vas creciendo tomas un camino profesional, ser abogada. Y cómo es esa elección, cómo puedes encontrar también tu propia vocación frente a ese ejercicio profesional. Bueno, en realidad no fue la primera carrera que surgió en mi mente cuando estaba en la escuela secundaria. Siempre digo
las personas tenemos que elegir lo que va a marcar nuestras vidas muy tempranamente. Es como que el mundo va muy acelerado en muchas cosas. Cuando yo estaba en el secundario, y sobre todo porque mi madre era trabajadora social y trabajaba en un hospital, yo tenía mucho contacto con médicos y médicas y admiraba realmente esa profesión y yo quería ser uno de ellos o una de ellas. Después me di cuenta que no iba a tener las fortalezas para poder desarrollarlas y descubrí el mundo de la diplomacia que me parecía fantástico, sobre todo uno idealiza, ¿no? Ciertas cuestiones, representar a tu país. Después eso fue lo que me llevó a estudiar Derecho. Y la verdad, la carrera me gustó mucho, pero siempre digo, los caminos de Dios en este caso son diferentes a los que uno por ahí traza en un primer momento. Y la verdad, cuando eh, comencé a trabajar y todo, me di cuenta que no iba a ser un ámbito en el que me iba a sentir bien, que había otras cuestiones que me interesaban y bueno, ahí sumado a que luego de mi carrera hice una maestría y me trasladé de La Plata, tanto a estudiar a Buenos Aires como trabajar en Buenos Aires, pude ir descubriendo toda esta temática de género e ir abrazándola. Así que aquel sueño de la médica o el de la diplomática quedó en el pasado y por supuesto no me arrepiento de haber abrazado esto, esta temática que la vengo abordando desde hace muchos años, como vos dijiste. Que esto es todo un proceso, ¿no? Un camino, que ha sido el camino tuyo y en este ejercicio de devolvernos también va encontrándole sentido también, bueno, una siempre toma, le da sentido, pero si yo te pregunto sobre tu identidad, ¿qué piensas cuando te hablo de identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿En qué sentido cómo yo me percibo? Sí, sí, yo dejo esa palabra, identidad, Ajá. y te pregunto, María Julia, ¿cuál es tu identidad? Puedes pensar en muchas áreas de la vida como aterrizando ese Sí, yo término, pero sé, ¿qué a se te ver, viene a la en cabeza? primer lugar como mujer, sí, como en el edificio, en el encuentro que tuvimos, creo que como una mujer resiliente, siempre digo que la resiliencia es la que me ha ayudado a superar todas las pruebas que la vida me puso, que no han sido fáciles, pero bueno, son las que me han permitido llegar a ser quien soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, como todo ser humano. Eh, una mujer de fe, una mujer que en su vida, siempre digo, lo que aspiro es a tener paz más que felicidad. Creo que la búsqueda en mi vida va más en el sentido de la paz que de la felicidad. Me parece que la felicidad son momentos que se disfrutan, por supuesto, y que son importantes, pero la paz implica un estado más permanente. Aún se puede afrontar situaciones en paz en tiempos de turbulencias. Entonces, si me tuviera que identificar, me identificaría de esa manera y, por supuesto, respetuosa de todas las identidades. Muy, muy importante esto que acabas de plantear. La tienes, digamos, el trabajo de paz que vienes desarrollando precisamente con mujeres por la paz, no es gratuito, ¿no? Es como que la materialización de esa identidad de la que hablas. ¿Cómo empiezas ya a vincularte directamente con una organización a nivel internacional? ¿Y cómo ha sido ese balance, por así decirlo, de estos años de trabajar con mujeres que lideran procesos de paz pues, en el mundo? Bueno, corría el año 2008 y estaba trabajando en una ONG en Buenos Aires de género
y en aquel momento llegó la entonces coordinadora para América Latina de Mujeres de Paz en el Mundo, que es una organización suiza, Peace Women Across the Globe, es un nombre en inglés, que surge como consecuencia de una nominación colectiva de 1000 mujeres, entre las cuales también hay compatriotas tuyas, Colombia, hay mujeres de 150 países nominadas al Premio Nobel de la Paz. En aquel momento, quien era la coordinadora, que ya no está y que la quiero nombrar porque ha sido una gran mujer, Nora Franco, junto a otra de mis compañeras, Mónica Vázquez, que ambas partieron muy jóvenes. Ella se acercó a la ONG porque necesitaban una capacitadora en lo que era la resolución 1325, Mujer, Paz y Seguridad. Y bueno, la entonces presidenta de esa organización y la directora ejecutiva me, me ofrecieron a mí esta posibilidad porque yo la había trabajado en mi tesis de maestría que versó sobre conflictos armados y violencia sexual contra las mujeres. Así que bueno, empecé a trabajar con ellas, con Mónica y con Nora, en la oficina de América Latina, que tenía la sede en Argentina y que abarcaba toda la región menos Brasil, que dada su extensión tenía su propia oficina. Al cabo de 2 años, Nora fallece y desde la sede me ofrecen hacerme cargo de la coordinación regional, que la asumimos con Mónica. Durante 5 años, la verdad, trabajamos muchísimo, viajando por toda la región, conociendo el territorio, que es tan importante, sobre todo en aquellos países que más lo necesitaban, el caso de Colombia, el caso de Nicaragua, Honduras, países atravesados por conflictos y donde, sin lugar a dudas, esas mujeres, pero que representan a tantas otras que son anónimas, necesitaban el apoyo de una organización internacional. Y con respecto a ese trabajo, debo decir que fue el trabajo de mis sueños, no solo por la empatía, la sororidad que existía entre todas las integrantes, pese a que éramos de distintas edades, culturas, países, contextos totalmente diferentes. Uno en la convivencia realmente se da cuenta si las cosas funcionan o no, y nos ha tocado convivir, por ejemplo, cuando participamos del Foro Social Mundial en Senegal, 15 días donde estábamos todo el tiempo juntas y la verdad era un deleite, nunca hubo una discusión, una pelea, y la verdad fue maravilloso todo lo que viví, todo lo que aprendí, un camino recorrido, la verdad que agradezco día a día porque con la mayoría de ellas sigo en contacto, más allá de que los proyectos de financiamiento para América Latina ya desde 2016 no los tenemos más. Pero bueno, seguirlas viendo, seguir sobre todo observando a mujeres de mucha edad luchando por su patria, por su democracia, por otras personas que están detenidas, por ejemplo, injustamente, como ocurre en Nicaragua, a mí me llena de emoción y creo que son verdaderos ejemplos. Recuerdo el año pasado cuando hicimos un conversatorio, yo le decía a una de las mujeres nicaragüenses, Vilma Núñez de Escorcia, le digo, Vilma, tenés más de 80 años y mientras otras mujeres están en la casa disfrutando de sus nietos, que por supuesto está perfecto, o se dedican a actividades de ocio luego de una vida de mucho trabajo, está saliendo a la calle a defender los derechos de tantas personas vulneradas. Así que fue realmente un mimo al alma, un regalo inmenso que Dios y la vida me dieron. Bueno, lo mismo con las mujeres de Colombia, con Virgelina Chará, que es alguien que conocemos ambas y que tenemos un gran afecto, con las mujeres de Argentina, con todas. La verdad sería injusto nombrar algunas y dejar de hacer mención a otras. Maravillosa experiencia.
En esa observación, por ejemplo, de los liderazgos de estas mujeres que trabajan por la paz en América Latina y en el mundo, que pudiste visualizar, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O sea, ¿cuáles son esas características que te hicieron reflexionar o que te hacen, digamos, seguir queriendo apoyarlas en su trabajo diario? Creo que en primer lugar el gran compromiso y que creen en lo que luchan es algo maravilloso. Cuando uno está convencido de que está luchando por lo que realmente vale la pena, creo que la lucha toma otro sentido. Después que no le tienen miedo absolutamente a nada, realmente a enfrentarse a veces a autoridades o a determinadas personas que ejercen el poder de una manera muy, muy despótica. eh, y, y sobre todo eso, ¿no? Estar convencidas de lo que están haciendo y además la generosidad que tienen, porque en muchos casos ellas por su condición de lideresas internacionales estarían protegidas, o sea, no las tocarían, pero luchan para pedir la libertad de aquellas otras personas que no están en la misma condición. Entonces, y también han sido personas que la vida no les ha sido fácil o han tenido pérdidas de sus compañeros de vida o de sus hijos, entonces, o hijas, creo que todas esas cosas y que creo que le ponen el cuerpo y el alma a todas las situaciones. Muchas, no recuerdo de América Latina, pero sí en la organización con tantas mujeres han perdido sus vidas luchando por lo que realmente creían. Y creo que morir de esa manera, luchando por lo que se cree, es muy válido. Hay temas también con los que te has relacionado, digamos, hablabas en tu tesis de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, o de las guerras o de, inclusive, me imagino, de las dictaduras, que es Ujú. un ejercicio histórico, pero también temas hoy en día más actuales con los que te relacionas, como la trata de personas. Sí. Y el trabajo forzado, en el caso de la explotación sexual. Em, Ujú. ¿Eso cómo te transversaliza a ti? ¿Cómo te hace, digamos, darle no sé si la palabra sea una vuelta a rosca, pero sí, un cambio de pensamiento a este sistema que, que está construido como un opresor para las mujeres? ¿Qué reflexiones te suscitan y qué pasa por tu cuerpo y tu pensamiento frente a estas realidades que siguen siendo tan difíciles para las mujeres? Hola. Em, bueno, yo en realidad abracé la temática de la violencia sexual en los conflictos armados porque esa fue mi tesis de maestría y la verdad fue muy duro para mí. Me acuerdo trabajar los fines de semana y llorar y mi mamá acompañándome y diciéndome, pero ¿qué te pasa? Y me parecía realmente ficción lo que estaba leyendo y no que pudiera acontecer. Pero sí, al terminar, me propuse que pudiera trabajar o no en esa temática, nunca la iba a dejar, era como un gran compromiso que había asumido por las que habían dejado sus vidas, por las que aún las siguen luchando y por las que se convertirían en víctimas, porque lamentablemente no solo en tiempos de conflicto, sino en tiempos de paz, muchas cosas suceden a través del cuerpo de las mujeres. Y bueno, creo que la vida me fue llevando siempre a temas que tuvieran que ver con esa vulneración de derechos fundamentales. Y con respecto a la trata de personas, lo comencé a abordar en Mujeres de Paz en el Mundo desde una forma más académica, más de investigación. Y después que volví de Tailandia, donde fui becada por Rotary, y donde
bueno, pude percibir realmente también el sometimiento de esas mujeres a un régimen terrible. Comenzó, digamos, mi trayectoria dentro del Estado argentino, pasando por diferentes organizaciones hasta llegar hoy al Ministerio de las Mujeres, donde formo parte del equipo que aborda las situaciones de trata. Em, Mi primer objetivo, a ver, obviamente, esto de la subjetividad heroica que muchas veces surge, creo que nadie es un héroe o una heroína en estos temas. Creo que sí, cuando hay compromiso, cuando hay conocimiento, se puede ayudar dentro de las competencias, siempre con un equipo interdisciplinario, porque no se puede desde una sola disciplina lograr reconstruir o ayudar a reconstruir la vida de esas personas que realmente estamos hablando de esclavos en pleno, y esclavas en pleno siglo XXI. Entonces, siempre siento, y como decía la Madre Teresa, que es una gota que uno le da al océano, pero sin esa gota al océano le faltaría esa gota. Y así trabajamos. En algunos casos, no, en mi trabajo, que ya trabajamos con víctimas y sobrevivientes, pero en actividades extra laborales en lo que es la prevención, porque se pueden evitar tragedias, y en mi trabajo en lo que es el acompañamiento a estas mujeres, porque trabajo en un ministerio de mujeres, mujeres o diversidades, a tratar de recuperar esas vidas, más que las vidas, esa restitución de derechos que les fue quitada. ¿Son No es, alarmantes las cifras o las cifras que, por lo menos para la Argentina, sí, que sí, cuáles son en sí. este momento? Sí, no recuerdo exactamente, el programa de Rescate de Nación había ofrecido, pero te los puedo enviar, las personas que se habían rescatado. Sí, hay muchísimos casos, sobre todo ahora donde juega un rol muy fuerte el tema de las redes sociales, donde muchas personas, sobre todo en nuestra región, producto de las grandes desigualdades económicas, de la falta de trabajo, caen en estas redes porque se les prometen grandes trabajos y remunerados en dólares. Y bueno, una vez que se cayó víctima es realmente muy, muy difícil salir. Y pese a que Argentina, de acuerdo a los informes que hace todos los años el Departamento de Estados de Estados Unidos, está ubicado en un nivel 1, en el sentido de que existen organismos que se encargan de prevenir, combatir y ojalá en algún momento erradicar. Lo cierto es que las cifras siguen siendo altas como en toda la región, a diferencia quizás de otros países más desarrollados donde el crimen tiene lugar, es el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, luego el tráfico de armas y de drogas, pero hay una política, digamos, de reparatoria de derechos en nuestros países, dada la vulnerabilidad también de nuestros países, es muy difícil que exista esa restitución. Nos encontramos, digo, sobre todo en la trata con fines de explotación sexual, que es la que yo desarrollo en el Ministerio de las Mujeres como tema de abordaje, o vuelven al circuito prostibulario una vez que son rescatadas, algunas ejerciendo la prostitución u otras como victimarias. Muchas ni siquiera logran contar lo que pasó porque mueren dadas las condiciones a las que son sometidas. Así que sí, es un tema donde yo siempre digo, hay muchísimas organizaciones, tanto estatales como no gubernamentales, que luchan, pero también hay un gran interés económico y eso hace que sea más difícil la erradicación. Sí, creo que esta es una realidad que hay que seguir desentratejiendo, ¿no? Esto es un Ujú, gran tejido en el que todas hacemos parte. El otro día también tuvimos la oportunidad de compartir un taller ujú, colectivo
y allí digamos que hubo una gran reflexión sobre la temática también para que las mujeres y las familias y la sociedad misma pueda hacer enfoque también sobre esta situación, ¿no? Porque pareciera que se queda invisibilizada, como que poco se habla o poco se reflexiona al interior de otros espacios, la familia, la escuela, ¿sí? El mundo Sí. laboral. Sí, a ver, yo creo que son temas para hablarlos en la casa, para hablarlos en el aula, para poder instalarlos, ¿no? Que sea un tema no solo de agenda de los estados y de la comunidad internacional, sino que también al interior de las familias y de las escuelas se pueda hablar. En ese sentido, bueno, yo que estoy muy vinculada a Rotary, desde el año 2018 llevamos a cabo un proyecto de prevención de trata de personas con fines de explotación sexual, donde capacitamos a docentes del ciclo medio para que luego repliquen a sus estudiantes los contenidos del curso. Y la verdad, nos encontramos con que los resultados son exitosos, porque se van haciendo réplicas y el tema se va conociendo y saben dónde llamar cuando hay indicios o tienen conocimientos de que el crimen se está cometiendo. Entonces, eso la verdad es muy importante. Que se pueda visibilizar, cada uno desde el lugar que ocupa. No todas las personas tienen la posibilidad de estar en un ámbito estatal o no gubernamental que aborde estos temas, pero sí cada uno como miembro de la sociedad puede hacer y puede hacer mucho. María Julia, muy, muy agradecida por esta entrevista número 53 Me voy a acordar el número. sí, de mujeres que tejen la historia en América Latina. Gracias a las personas también que ven y comparten estas entrevistas. ¿Cómo te gustaría ser recordada en la historia para cerrar esta entrevista? Como una mujer resiliente. Esa yo creo que es la mejor palabra que creo que me define y que además la resiliencia implica mucho eh, de esa manera. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Te abrazo en la distancia, fuerte, Yo fuerte, fuerte. también. Y Vos también sos una mujer muy valiosa que hace mucho también por las mujeres y bueno, también que ahora puedas desarrollarlo en Argentina y no solo en tu país, realmente es muy valioso y enriquecedor, así que gracias también. bueno, ahí seguimos caminando juntas en este largo camino. Un abrazo, cuídate mucho. Chao, Bueno, chao. besos, gracias. Hasta